Capítulo 3. Gobiernos de coalición en nuestra América. La experiencia de los gobiernos de coalición en América Latina, en regímenes presidenciales, ha sido variable a lo largo de la historia. En algunos casos, esta figura ha funcionado con éxito y han permitido la estabilidad política y el avance en la implementación de políticas públicas, mientras que en otros casos han fracasado y han llevado a la inestabilidad y la crisis política. En América Latina, los gobiernos de coalición se han formado en diferentes contextos y por distintas razones. En algunos casos, se han formado como respuesta a la fragmentación del sistema de partidos políticos y la necesidad de construir mayorías para gobernar. En otros casos, se han formado como una estrategia para enfrentar crisis económicas o sociales y para fortalecer la gobernanza. Uno de los casos más destacados de gobierno de coalición en América Latina es el de Brasil. En 2002, Luis Ignacio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores, ganó las elecciones presidenciales con una amplia mayoría, pero no logró la mayoría en el Congreso. Para poder gobernar, Lula formó una coalición con otros partidos, en particular el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, por sus siglas PMDB, que le permitió contar con la mayoría en el Congreso. Durante los 8 años de gobierno de Lula, la coalición se mantuvo estable y permitió la implementación de políticas sociales y económicas importantes. Las elecciones de 2022, en donde Lula se convirtió en presidente por tercera ocasión, dejaron también unas cámaras legislativas con mayoría de derecha opositora a su gobierno, siguiendo una tendencia ya observada en las anteriores elecciones de 2018, cuando salió elegido presidente Jair Bolsonaro. Sin embargo, y como se detalla más adelante, en Brasil sigue existiendo un sistema de partidos muy fragmentado y volátil que se deriva de su sistema electoral. En un Congreso de 513 diputados, el Partido Liberal, por sus siglas PL, con el que Bolsonaro se presentó como candidato presidencial en 2022, fue el más votado y logró 99 escaños en el Congreso, a los que se puede añadir los electos de otros partidos aliados de derecha y con los que pueden sumar cerca de 200 escaños. Por su parte, el Partido de los Trabajadores, por sus siglas PT, liderado por Lula da Silva, es el segundo partido con 69 congresistas, que sumando con los otros partidos que se definen como aliados de izquierda, puede alcanzar un total de 126 escaños. Dada la imposibilidad de mayorías calificadas para aprobar las grandes reformas en este tercer periodo de Lula y también necesarias para la aprobación de los presupuestos, habrá que negociar con las otras fuerzas, los denominados partidos del centro, y ello supondrá hacer concesiones, mas no necesariamente conformar un gobierno de coalición. Otro ejemplo de gobierno de coalición exitoso en América Latina es el de Uruguay. En 2004, Tabaré Vázquez, del Frente Amplio, ganó las elecciones presidenciales con una mayoría relativa. Para poder gobernar, Vázquez formó una coalición con otros partidos, incluyendo el Partido Colorado y el Partido Nacional. Durante los 5 años del gobierno de Vázquez, la coalición se mantuvo estable y permitió la implementación de políticas sociales y económicas importantes. Sin embargo, también ha habido casos de gobiernos de coalición que han fracasado en América Latina. Un ejemplo es el de Colombia, donde el gobierno de coalición formado por el Partido Liberal y el Partido Conservador en la década de 1990 fue incapaz de enfrentar la crisis económica y la violencia en el país, lo que llevó a la inestabilidad política y social. En general, la conformación de gobiernos de coalición en América Latina en regímenes presidenciales está determinada por el sistema político electoral de cada país. En muchos casos, los sistemas electorales propician la fragmentación del sistema de partidos políticos, lo que hace difícil para un partido obtener la mayoría en el Congreso y gobernar sin la formación de coaliciones. También hay factores culturales y sociales que influyen en la conformación de coaliciones, como la capacidad de los partidos políticos para negociar y formar alianzas, la polarización política y la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. Vamos a ver el caso Uruguay. Uruguay es un país con una larga historia de estabilidad política y democrática, aunque también ha enfrentado periodos de inestabilidad y crisis. El sistema político uruguayo se caracteriza por ser presidencialista, con una separación de poderes bien definida y una democracia representativa. Uruguay es un país con una larga tradición democrática en América Latina, que se remonta a principios del siglo XX. Su sistema político se basa en una democracia representativa, donde el poder ejecutivo es elegido por el voto popular en las elecciones libres y periódicas, y el poder legislativo es ejercido por la Asamblea General, compuesta por la Cámara de Representantes y el Senado. El sistema de partidos en Uruguay se caracteriza por ser uno de los más estables en América Latina. Desde la década de 1980 ha habido un bipartidismo entre el Partido Colorado y el Partido Nacional,
conocidos como los partidos tradicionales. Estos partidos se alternaron en el poder durante gran parte del siglo XX. Sin embargo, a partir de la década de 2000, se han visto cambios significativos en el sistema de partidos en Uruguay. La aparición de nuevos partidos políticos, como el Frente Amplio, y la creciente fragmentación del voto han llevado a una mayor pluralidad política. El Frente Amplio se fundó en 1971, pero solo en las elecciones presidenciales de 2004 logró llegar al poder, rompiendo el bipartidismo tradicional. En las elecciones de 2019, el Frente Amplio perdió el poder ante una coalición de partidos que incluía al Partido Nacional, al Partido Colorado y a Cabildo Abierto, un partido de derecha recién creado. Es importante destacar que Uruguay tiene un sistema de representación proporcional y obligatoria, lo que significa que los partidos deben obtener un mínimo del 3% de los votos válidos para poder obtener representación en el Parlamento. Además, Uruguay tiene un sistema de segunda vuelta electoral para la elección presidencial, lo que significa que si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos en la primera ronda, los dos candidatos más votados compiten en una segunda ronda. A lo largo de su historia, Uruguay ha experimentado varios gobiernos de coalición, aunque su aparición y estabilidad han estado determinados en gran medida por el sistema político y electoral. En 1958 se formó el primer gobierno de coalición en la historia del país entre el Partido Nacional y el Partido Colorado. El sistema político y electoral de Uruguay, que promueve la fragmentación del voto y la competencia entre partidos, favoreció la creación de coaliciones para garantizar mayorías estables en el Congreso y la estabilidad gubernamental. En 1971 se formó una nueva coalición entre el Frente Amplio y otros partidos de izquierda, que alcanzaron el poder en las elecciones presidenciales. Sin embargo, este gobierno de coalición duró solo unos meses debido a desacuerdos internos entre los partidos. En las elecciones de 2004, el Frente Amplio ganó las elecciones presidenciales y obtuvo la mayoría en la Cámara de Representantes, pero no logró la mayoría absoluta en el Senado. Para poder gobernar, el Frente Amplio formó una coalición con otros partidos minoritarios y logró la estabilidad gubernamental. En las elecciones de 2019 se formó una nueva coalición entre el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto y otros partidos minoritarios, que ganaron las elecciones y formaron el gobierno. La coalición fue formada en respuesta a la fragmentación del voto y a la necesidad de construir una mayoría estable en el Congreso para gobernar eficazmente. En las elecciones de 2004, el Frente Amplio obtuvo el 50.45% de los votos, pero no logró alcanzar la mayoría absoluta en el Parlamento. El Partido Colorado, que había gobernado el país desde 1830, obtuvo el 10.4% de los votos y quedó relegado a un tercer lugar detrás del Partido Nacional. El Frente Amplio buscó entonces establecer una coalición con el Partido Colorado, logrando un acuerdo que les permitió gobernar juntos durante 4 años. El gobierno de coalición entre el Frente Amplio y el Partido Colorado enfrentó varias dificultades, incluyendo la oposición de sectores del Partido Colorado al gobierno, la dificultad para alcanzar acuerdos en temas clave y la resistencia de algunos líderes del Frente Amplio a trabajar con el Partido Colorado. En las elecciones de 2009, el Frente Amplio logró obtener la mayoría absoluta en ambas cámaras del Parlamento, lo que les permitió gobernar sin la necesidad de establecer coaliciones con otros partidos políticos. En las elecciones de 2019, el Frente Amplio perdió el gobierno, luego de 15 años en el poder, y se estableció un gobierno de coalición entre el Partido Nacional, el Partido Colorado y Cabildo Abierto, un partido de extrema derecha. Este gobierno de coalición ha enfrentado desafíos significativos debido a las diferencias ideológicas entre los partidos que lo conforman y a la dificultad para alcanzar acuerdos en temas clave como la economía y la seguridad pública. Veamos el caso Colombia. La historia contemporánea del sistema de partidos en Colombia está marcada por la polarización política y la violencia. El periodo de violencia en Colombia fue un periodo de conflicto armado que se extendió desde finales de la década de los 40 hasta mediados de la década de los 50. Este periodo fue caracterizado por una intensa lucha entre los partidos políticos conservador y liberal, que se enfrentaron en una serie de conflictos violentos a lo largo del país. La violencia se inició en 1948, después del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán, que desencadenó una ola de violencia en todo el país. Los enfrentamientos entre los partidos políticos llevaron a la creación de grupos armados conocidos como guerrillas liberales y chulavitas, también llamados pájaros, que se enfrentaron en una lucha que llegó a su punto más violento en la década de los 50. Durante este periodo hubo numerosas masacres, asesinatos políticos y desplazamientos forzados de poblaciones enteras. La violencia se extendió a las zonas rurales,
donde se crearon grupos de autodefensa y los llamados bandoleros, que controlaban el territorio y a menudo eran financiados por los grandes terratenientes. A pesar de los esfuerzos del gobierno para poner fin a la violencia, incluyendo el establecimiento de un estado de sitio en 1949, la creación de una comisión para la reconciliación nacional en 1953, la violencia continuó hasta la década de 1960. Se estima que durante este periodo murieron entre 200,000 y 300,000 personas. La violencia en Colombia tuvo profundas consecuencias políticas y sociales en el país. Fomentó la polarización política y el surgimiento de grupos armados al margen de la ley, sentando las bases para conflictos armados que se producirían en décadas posteriores. También contribuyó al fortalecimiento de los grupos paramilitares y al crecimiento del narcotráfico en Colombia. Desde mediados del siglo XX, el sistema de partidos colombiano se ha caracterizado por la presencia de dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador. Estos partidos fueron los protagonistas de la denominada violencia, que azotó al país entre los años de 1948 y 1958, y que se cobró la vida de decenas de miles de personas. Durante este periodo, la violencia política se convirtió en una herramienta para obtener y mantener el poder político, lo que llevó a la creación de grupos armados y a la proliferación de bandas criminales. En la década de los 50 se crearon nuevas fuerzas políticas en Colombia, como el Movimiento Revolucionario Liberal, por sus siglas MRL, y el Movimiento Nacional, por sus siglas MN. Estos partidos buscaron representar a las capas sociales más bajas y a los sectores más desfavorecidos del país, y fueron el germen de la creación de nuevos partidos políticos que surgirían en las décadas siguientes. En la década de los 70, el sistema de partidos colombiano se abrió a nuevas fuerzas políticas, como el Movimiento 19 de Abril, por sus siglas M19, que surgió como una respuesta armada al sistema político tradicional y a la falta de representatividad de los partidos tradicionales. En los años siguientes surgieron otras organizaciones políticas, como el Partido Socialista de los Trabajadores, por sus siglas PST, y la Alianza Democrática M19, por sus siglas ADM-19. En las últimas décadas se ha producido una fragmentación del sistema de partidos colombiano, con la aparición de nuevas fuerzas políticas y la reducción de la influencia de los partidos tradicionales. Actualmente, el sistema de partidos colombiano es multipartidista, con los partidos de distintas tendencias ideológicas y con distintos niveles de representatividad. En cuanto al sistema electoral, Colombia tiene un sistema de representación proporcional que permite la entrada de diversas fuerzas políticas en el Congreso. Colombia ha experimentado algunos gobiernos de coalición en su historia reciente, aunque han sido menos comunes que en otros países. Históricamente, el sistema político colombiano ha estado dominado por dos grandes partidos, el liberal y el conservador. Estos partidos se alternaban en el poder durante gran parte del siglo XX y a menudo gobernaron en solitario sin la necesidad de coaliciones. En la década de los 90 se produjo un cambio en el sistema político colombiano con la creación de nuevos partidos y movimientos políticos. Esto llevó a una mayor fragmentación del sistema de partidos y a la necesidad de coaliciones para formar gobiernos. En el año 2002, Álvaro Uribe fue electo presidente de Colombia con una amplia mayoría, pero a pesar de tener una gran base de apoyo, su gobierno se vio obligado a trabajar con otros partidos para poder impulsar su agenda política. Uribe formó una coalición llamada Unidad Nacional, que incluía a miembros de varios partidos, incluyendo el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Social de la Unidad Nacional y Cambio Radical. Esta coalición permitió a Uribe aprobar una serie de reformas legislativas y políticas, incluyendo la reforma de la justicia y seguridad ciudadana. Durante su gobierno, Uribe implementó políticas de seguridad y lucha contra el narcotráfico que fueron ampliamente criticadas por organizaciones de derechos humanos debido a las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en su implementación. Sin embargo, estas políticas también fueron populares entre algunos sectores de la sociedad colombiana que buscaban poner fin a la violencia y la inseguridad en el país. En términos económicos, el gobierno de Uribe fue reconocido por la implementación de políticas que llevaron a un crecimiento económico sostenido, la reducción de la inflación y la mejora de las finanzas públicas. Sin embargo, también fue criticado por la falta de medidas para reducir la pobreza y la desigualdad. En las elecciones presidenciales de 2006, Uribe fue reelegido por una amplia mayoría y aunque en este segundo periodo no gobernó con una coalición formal, mantuvo la colaboración con varios partidos políticos para aprobar sus políticas y reformas. En 2010, Juan Manuel Santos fue elegido presidente de Colombia, también con una gran mayoría. A pesar de tener un fuerte respaldo político, Santos decidió formar una coalición con otros partidos para su segundo mandato en 2014. Santos formó la coalición Unidad Nacional por la Paz, que incluyó a varios partidos como el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido de la U y Cambio Radical. Esta coalición permitió a Santos avanzar en su agenda política, que incluía la implementación del acuerdo de paz con las FARC,
El gobierno de coalición de Juan Manuel Santos en Colombia se caracterizó por una política de reconciliación nacional y una agenda orientada hacia la paz. En su primer mandato, Santos buscó una alianza con diferentes partidos políticos para formar una coalición que le permitiera tener mayoría en el Congreso y llevar a cabo su plan de gobierno. Una de las principales acciones del gobierno de Santos fue el inicio de un proceso de paz con las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el cual se logró después de 4 años de negociaciones en La Habana, Cuba. El acuerdo de paz, firmado en 2016, fue uno de los logros más importantes del gobierno de Santos y puso fin a más de 5 décadas de conflicto armado en Colombia. Otro logro importante del gobierno de coalición de Santos fue la implementación de reformas en materia de educación, salud, justicia y derechos humanos. Además, se llevaron a cabo políticas de seguridad que permitieron reducir los niveles de violencia en el país y mejorar la percepción de seguridad ciudadana. Sin embargo, el gobierno de Santos también enfrentó críticas por su gestión económica y por su política de seguridad en algunas regiones del país. Además, el acuerdo de paz con las FARC también generó controversia y polarización en la sociedad colombiana, lo que se reflejó en la oposición política al gobierno de coalición. En Colombia, la conformación de un gobierno de coalición se ha visto incentivada por varias razones políticas y electorales. En primer lugar, debido al sistema electoral colombiano de representación proporcional. Ningún partido político ha obtenido una mayoría en el Congreso Nacional desde la implementación de la Constitución Política de 1991. Esto ha llevado a que los partidos deban buscar alianzas para lograr mayorías en el Congreso y poder avanzar con sus agendas políticas. En segundo lugar, el sistema político colombiano se caracteriza por una gran fragmentación y polarización ideológica, lo que ha llevado a que sea difícil para un solo partido político obtener una mayoría en el Congreso. Además, la presidencia de la República es elegida por un sistema de 2 vueltas, lo que hace que los partidos deban buscar alianzas para asegurar la victoria en la segunda vuelta y formar un gobierno de coalición estable. Otra razón importante para la conformación de gobiernos de coalición en Colombia ha sido la necesidad de construir una agenda política más amplia y pluralista, que tenga en cuenta las necesidades y demandas de una sociedad diversa y compleja. Los gobiernos de coalición permiten una mayor participación y representación de diferentes sectores políticos y sociales en el proceso de toma de decisiones, lo que puede llevar a políticas más equitativas y justas para toda la población. Finalmente, la necesidad de construir coaliciones de gobierno también ha sido acentuada por el surgimiento de nuevos partidos políticos y movimientos sociales en Colombia, lo que ha llevado a una mayor competencia política y electoral. Los partidos tradicionales han visto la necesidad de formar alianzas con estos nuevos actores para poder mantener su influencia y poder en el sistema político. En 2022, Gustavo Petro consiguió el 50.44% de los votos y se convirtió en el primer presidente de izquierdas del país. Sin embargo, la composición fragmentada del Congreso, derivada del sistema electoral colombiano, le forzó a conformar un gobierno de coalición para aprobar su ambicioso paquete de reformas, logrando atraer principalmente a miembros o exmiembros del Partido Liberal como exministros del gobierno de Juan Manuel Santos. Caso Brasil. A partir de la década de 1980, Brasil experimentó una transición hacia un sistema de partidos más competitivo y pluralista. La Constitución de 1988 estableció un sistema electoral más proporcional y democrático, lo que permitió que nuevos partidos políticos entraran en la escena política y desafiaron el dominio de los partidos tradicionales. En las elecciones presidenciales de 1989, el candidato Fernando Collor de Mello, que no tenía un partido político establecido, ganó una elección en una coalición de partidos políticos de centro-derecha. Esto marcó el inicio de una era en la que los partidos comenzaron a formar alianzas más amplias y flexibles en busca de poder y apoyo político. En las elecciones presidenciales de 1994, Fernando Henrique Cardoso fue elegido presidente con el apoyo de una amplia coalición de partidos políticos que incluía desde socialistas hasta conservadores. Durante su mandato, Cardoso implementó una serie de reformas económicas importantes, incluyendo la privatización de empresas estatales y la liberalización del comercio. En las elecciones presidenciales de 2002, Luis Ignacio Lula da Silva, líder del Partido de los Trabajadores por sus siglas PT, fue elegido presidente en una coalición de partidos de centro-izquierda. Lula implementó políticas económicas y sociales más inclusivas, lo que ayudó a reducir la pobreza y la desigualdad en Brasil. En las elecciones presidenciales de 2018, Jair Bolsonaro, líder del Partido Social Liberal por sus siglas PSL, fue elegido presidente en una plataforma de derecha populista. A pesar de que Bolsonaro no pertenecía a un partido político establecido, en el momento de su elección, su coalición incluyó a varios partidos políticos de derecha y centro-derecha. En general,
La historia contemporánea del sistema de partidos en Brasil ha estado marcada por una evolución desde un sistema de partido hegemónico hacia un sistema más competitivo y pluralista. La formación de coaliciones políticas amplias y flexibles ha sido un elemento clave en este proceso, permitiendo que los partidos políticos busquen el poder y el apoyo político de manera más efectiva. En el sistema político brasileño existe una fuerte tendencia hacia la formación de coaliciones, debido a los incentivos institucionales y políticos que los partidos tienen para hacerlo. En primer lugar, el sistema electoral brasileño se basa en un sistema de representación proporcional de lista abierta, en el que los votantes eligen a los candidatos individuales en lugar de votar por partidos. Esto crea una gran fragmentación política y dificulta que cualquier partido político obtenga la mayoría de los votos. Además, Brasil tiene un alto número de partidos políticos, lo que hace aún más difícil que uno de ellos alcance la mayoría. En segundo lugar, el presidente brasileño tiene poderes limitados en comparación con otros sistemas presidenciales. El presidente no tiene el poder de presentar proyectos de ley al Congreso Nacional y debe depender en gran medida de la cooperación del Congreso para llevar a cabo su agenda política. Por lo tanto, el presidente tiene una fuerte necesidad de construir una coalición parlamentaria para lograr la aprobación de leyes y políticas. En tercer lugar, los partidos políticos brasileños tienen una tradición de fragmentación y una falta de ideología clara, lo que dificulta la creación de bloques sólidos de partidos políticos con objetivos comunes. En este contexto, la formación de coaliciones es una forma importante de construir mayorías y alcanzar objetivos políticos. Además de estos factores institucionales y políticos, los partidos políticos en Brasil también tienen incentivos más estratégicos para formar coaliciones. Los partidos más pequeños pueden obtener mayores beneficios políticos y financieros al unirse a coaliciones más grandes, ya que esto le permite obtener cargos gubernamentales y acceder a recursos del gobierno que de otra manera no tendrían. También pueden utilizar la coalición para aumentar su visibilidad y fortalecer su imagen entre los votantes. Brasil ha experimentado varios gobiernos de coalición en su historia contemporánea, especialmente después de 1985. En Brasil, el sistema político y electoral permite la formación de coaliciones amplias debido a la existencia de una estructura multipartidista y un sistema de representación proporcional. En 1985, después de la dictadura militar, se realizó la primera elección presidencial directa y tan solo un partido, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, por sus siglas PMDB, obtuvo una mayoría relativa en el Congreso para poder gobernar. El presidente electo, Tancredo Neves, formó una coalición de gobierno con otros partidos, lo que sentó un precedente para la formación de futuros gobiernos de coalición en Brasil. Desde entonces, la formación de coaliciones se ha vuelto la norma en Brasil, y los partidos políticos tienen un fuerte incentivo para unirse a ellas para garantizar una mayor representación y poder político en el gobierno. Además, en un sistema de representación proporcional, los partidos más pequeños pueden obtener escaños y participar en el gobierno a través de las coaliciones. El Partido de los Trabajadores, por sus siglas PT, de Lula da Silva, quien fue presidente de Brasil de 2003 a 2010, formó coaliciones con varios partidos políticos para mantener una mayoría en el Congreso. La coalición más importante de su gobierno fue la formada por el Partido del Movimiento Democrático Brasileño, por sus siglas PMDB, que fue crucial para aprobar leyes y reformas importantes. Sin embargo, no todos los gobiernos de coalición en Brasil han sido exitosos. El gobierno de Dilma Rousseff, sucesora de Lula da Silva, sufrió varias crisis políticas y la coalición se rompió debido a disputas entre los partidos, lo que provocó su destitución en 2016. En Brasil, los incentivos para la formación de coaliciones son fuertes, debido a la estructura multipartidista y al sistema de representación proporcional, lo que ha llevado a la formación de varios gobiernos de coalición. Aunque no todos han sido exitosos, la formación de coaliciones se ha convertido en una práctica común en la política brasileña. Conclusiones. En los últimos años, los gobiernos de coalición se han convertido en una tendencia cada vez más común en los sistemas presidenciales de América Latina. Los sistemas presidenciales tradicionalmente se han caracterizado por la existencia de gobiernos unipersonales, en los que el presidente ejerce un poder ejecutivo amplio y es el líder indiscutible del gobierno. Sin embargo, esta tendencia ha comenzado a cambiar en la región y cada vez más países han optado por la conformación de gobiernos de coalición como forma de gobierno. Uno de los factores políticos que impulsa la formación de gobiernos de coalición en los sistemas presidenciales de América Latina es la fragmentación del sistema de partidos. En muchos países de la región, el sistema de partidos es altamente fragmentado, con múltiples partidos políticos compitiendo en el poder.
En este contexto es común que ningún partido político obtenga la mayoría necesaria para gobernar en solitario, lo que hace necesaria la conformación de coaliciones. Otro factor político que impulsa la conformación de gobiernos de coalición en la región es la necesidad de construir mayorías legislativas para aprobar leyes y reformas. En los sistemas presidenciales, el presidente no tiene el poder de convocar elecciones anticipadas, lo que puede generar un contexto de parálisis política si no cuenta con una mayoría legislativa sólida. En ese sentido, la conformación de coaliciones puede ser una forma efectiva de construir mayoría legislativa y asegurar la gobernabilidad. Además de los factores políticos, hay varios factores institucionales y electorales que impulsan la tendencia hacia los gobiernos de coalición en los sistemas presidenciales de América Latina. Uno de estos factores es el sistema electoral. En muchos países de la región se utiliza un sistema electoral proporcional que favorece la fragmentación del sistema de partidos y hace difícil que un partido político obtenga la mayoría necesaria para gobernar en solitario. En este contexto, la conformación de coaliciones puede ser una forma efectiva de lograr la mayoría necesaria. Otro factor institucional que impulsa la conformación de gobiernos de coalición en la región es la existencia de instituciones legislativas fuertes. En muchos países de América Latina, el Congreso tiene un papel importante en la toma de decisiones políticas y puede actuar como un contrapeso al poder del presidente. En este contexto, la conformación de coaliciones puede ser una forma efectiva de construir alianzas políticas y asegurar la gobernabilidad. La tendencia de los gobiernos de coalición en sistemas presidenciales en América Latina hace una característica común en las últimas décadas. Esta tendencia se ha manifestado en una mayor frecuencia de gobiernos de coalición en varios países de la región como Brasil, Uruguay, Chile, Colombia, Perú y Bolivia, entre otros. La conformación de gobiernos de coalición en sistemas presidenciales puede ser vista como una respuesta a la fragmentación del sistema de partidos y a la falta de mayorías absolutas en el Congreso. En muchos casos, la necesidad de lograr una mayoría para aprobar reformas importantes y enfrentar los desafíos económicos y sociales del país ha llevado a los partidos políticos a buscar alianzas con otros partidos para formar un gobierno de coalición. Otro factor que ha impulsado la formación de gobiernos de coalición en sistemas presidenciales en América Latina es la creciente demanda de inclusión y representación de diferentes sectores de la sociedad. La formación de alianzas entre partidos de diferentes ideologías y perspectivas políticas puede permitir la incorporación de intereses y perspectivas diversas en la toma de decisiones gubernamentales. Sin embargo, la conformación de gobiernos de coalición en sistemas presidenciales también puede presentar desafíos y dificultades en su estabilidad y funcionamiento. Los conflictos entre los diferentes partidos que conforman el gobierno pueden generar tensiones y obstaculizar la implementación de políticas públicas. Además, la falta de cohesión interna puede llevar a la ruptura de la coalición y a la inestabilidad del gobierno. En este sentido, la estructura del sistema político y electoral de cada país puede influir en la conformación y estabilidad de los gobiernos de coalición en sistemas presidenciales. La existencia de partidos políticos fuertes y bien estructurados, así como la existencia de reglas electorales que promuevan la conformación de coaliciones, pueden facilitar la formación y estabilidad de los gobiernos de coalición.